antes de continuar con nuestro dibujo, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios pequeños de sombra y luz. Es importante que entendamos esta parte para poder comprender de dónde viene la sombra de nuestro dibujo, de nuestro bodegón. ¿Ok? Vamos a hacer primeramente un círculo lentamente para que te pueda salir lo mejor posible. Hacemos el segundo y vamos a hacer un tercero. Si no sabes cómo hacer círculo, puedes partir de un cuadrado, ¿verdad? Trazas tus cuatro líneas, partiendo de allí, en las esquinas comienzas a curviarlo y así te va dando también lo que es el círculo, como lo estás viendo en el video. ¿Ok? Muy bien, ya que tenemos nuestros tres círculos, vamos a comprender si la luz viene desde este ángulo, donde estoy colocando la flechita, la sombra debería generarse del lado contrario, ¿ok? Eso es un principio de la sombra. Siempre va a ir contraria a la luz. Si tenemos la luz de este lado, por este lado mi esfera debería arrojar la sombra. Ahora, si nos vamos aquí arriba, poniendo un foco de luz arriba, fíjense cómo se genera la sombra de nuestra esfera. Es totalmente diferente a la anterior. Y aquí vamos a colocar otro foco de luz en un lugar distinto. Borramos las líneas guías para que no nos molesten. Lo colocamos diagonal y por ende la sombra debería estar por el lado contrario. ¿Ok? Esto es algo que debemos memorizar. La sombra siempre va a estar contraria a la luz. Ahora, mientras más cerca esté nuestro objeto de la superficie, la sombra es más oscura. Aquí vamos a utilizar un lápiz 6B para que veas la diferencia. Mientras más cerca, está mucho más oscura. Y a medida que nos vamos alejando, la sombra se va haciendo más clara hasta que se pierde con la luz. ¿Ok? La sombra siempre va a simular el contorno de nuestra figura. Si nuestra figura es circular, la sombra debería simular ese círculo. A su defecto, un óvalo. Estos ejercicios te sirven mucho para entender e interpretar lo que es la luz y la sombra y cómo se ven los objetos reflejados en una superficie. ¿Ves cómo se ve acá la transición de oscuro y claro? Vamos con este otro ejemplo. Fíjense que aquí la parte más oscura viene en el centro y mientras más se aleja, se va aclarando un poquito más. Si tú sabes hacer esta parte, puedes adelantar un poco el video. Quiero dejarlo plasmado para el que no tenga este conocimiento también le pueda servir. Ahora vamos con nuestra tercera esfera.
Recuerden que estamos trabajando las sombras de afuera, sombras externas, todavía no estamos dando volumen. Entonces, fíjense cómo esta sombra también parte de lo oscuro a lo clarito. Esa oscuridad se genera porque la circunferencia está más cerca de la superficie en ese punto. Ahora fíjense cómo se pierde, se va aclarando. Aquí ya estamos trabajando claro y oscuro. Esta es la técnica principal, entender lo que es sombra y luces, trabajar con grafito. Entonces ya vamos avanzando un poco más. Vamos a hacer otro círculo para ver cómo funciona o cómo se comporta la sombra cuando tenemos nuestro objeto elevado, elevado de la superficie. Fíjense, la luz está por encima, en este caso lo estamos colocando arriba, y la sombra va a rebotar en nuestra superficie. Pero fíjense cómo se comporta. Es un puntito muy clarito, es una sombra muy clarita. ¿Por qué? Porque mientras más cerca esté el objeto de la superficie es más oscuro. Como no está cerca de la superficie, entonces se torna clarito. Fíjate en este, vamos a colocar la luz desde este ángulo y vamos a generar la sombra, ¿verdad? Partiendo de desde este punto de luz. Ya saben que mientras más cerca, un poquito más oscuro. Veamos cómo se comporta. Tomemos el lápiz 6B, el lápiz 6B y comenzamos a generar nuestra sombra. Como les dije desde un principio, más oscurito cuando está cercano a nuestro objeto. Mientras más se va alejando, pues más clarito se hace. Fíjense que a medida que hemos estado haciendo estos 5 ejercicios, es importante analizar cómo la luz eh, colocada en diferentes ángulos nos genera este tipo de sombras. Asimismo, esto mismo lo vamos a aplicar en nuestro dibujo. Por eso quería explicárselo mucho antes, para que cuando lo hagan con conciencia, no lo hagan solamente por repetición o porque lo están viendo en el tutorial. Lo hacen porque entienden de dónde viene la sombra, de dónde viene el foco de luz, y eso es muy importante a la hora de dibujar, esta parte de análisis que es de trasfondo. Ahora sí, amigos, vámonos a nuestro dibujo. Aquí pueden ver con más claridad por dónde está entrando la luz, ¿verdad? En nuestra referencia, en nuestro dibujo. Fíjense que todo está colocado cercano a una ventana, quiere decir que esta ventana es el foco principal de nuestra luz. Aquí ya estamos entendiendo por dónde entra la luz y vamos a generar la sombra de nuestro primer objeto, que en este caso sería la manzana. Fíjense que vamos dibujando poco a poco, tratando de entender. Luego se la colocamos al limón también. La idea es hacer las sombras externas primero, que fue lo que expliqué en la parte anterior. Aquí la sombra de la pera no se nota mucho porque la manzana la estaría tapando, pero aún así se hace un pequeño sombreado abajo, que quiere decir nuestro objeto está montado sobre una superficie y por ende genera una sombra así sea muy pequeña, y al igual que en nuestro jarrón. Ahora sí, vámonos con nuestro lápiz 6B. A su defecto puede ser el lápiz más oscuro que tengas. Y comenzamos a aplicar desde lo más oscuro a lo más clarito. Quiere decir que nos vamos a ir como a un 80% de presión para ir marcando esa parte oscura de nuestra sombra. Recuerden que es un lápiz bastante alto, en este caso es 6B, es un lápiz bastante oscuro y no hay necesidad de afincar mucho. Entonces nos vamos a ir
con una presión al 80%, es una sugerencia, no colocarla al 100%, y después nos vamos disminuyendo un poco más la presión hasta que nos dé un tono más clarito, ¿ok? Como les dije desde un principio, va de oscuro a clarito. Quiere decir de mayor presión a menor presión. Aquí lo voy a poner un poco en cámara rápida para que lo puedan ver el resultado. Lástima que la mano en cuestiones del video tapó un poco el trabajo que estaba haciendo, pero ahí, fíjense ahí cómo se ve, de oscuro a clarito, una sombrita bien trabajada, con paciencia, cero presión. Hacemos lo mismo con el limón. Nos vamos contorneando un poco con 80% de presión y luego nos vamos aclarando o nos vamos disminuyendo la presión para que se genere esa sombra externa. ¿Ok? Recuerden no generarla tan oscura porque después aclarar es un poco más difícil. Podemos usar borradores. Yo recomiendo el de color negro porque el blanco tiende a ensuciar mucho, pero ya esa es mi perspectiva personal. A través de los años descubrí que el borrador negro es mucho mejor a la hora de pulcritud y de limpieza. Pero para aclarar este tipo de lápiz que es tan oscuro como 4B, 6B, los tonos B, lo más recomendable es que usemos el borrador moldeable. Un dato curioso que les dejo por aquí es que aquí en mi país el borrador moldeable se le conoce como limpiatipo. Ahora, no sé con qué otro nombre lo conoces. Si lo conoces por otro nombre, pues déjame aquí en los comentarios porque sería muy interesante saber o conocer eso. Fíjense cómo está quedando aquí la sombra. Igual el toque oscuro hacia lo clarito. Fíjense el estilo o el toque que le da de naturaleza. Aquí estoy haciendo un aproximado de dónde estaría más o menos la sombra de la pera. Fíjense que tiene que ser clarita porque ya sería el final de la sombra, ¿ok? Y refuerzo la sombra en la parte de abajo. Como les dije, no se va a ver de este lado, pero si hay que imaginar que está ahí, tenemos que estar conscientes de que eso está ahí porque lo que estamos dibujando es algo real, ¿verdad? Entonces está, pero no se ve.
ya para cerrar, vamos a hacer la sombra, ¿verdad? Que nos está generando esta ventana en el lado de la pared. La estoy haciendo específicamente porque va en la misma dirección que las demás y quiero que sirva como referencia. Y vamos a colocar también la sombra en la parte de abajo. Déjenme retocar aquí un poco lo que es la parte oscura, ¿verdad? Y nos vamos a la parte de abajo. Importante que no te pierdas el próximo video donde vamos a ver la tercera parte de este proyecto. Estaremos conversando cómo dar volumen a los objetos. Aprenderemos del volumen, ¿verdad? También partiendo de la sombra y de la luz. Así que si llegaste hasta aquí, suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en la parte 3, como te dije, para comenzar a darle volumen, darle más vida a nuestro proyecto de bodegón. Nos vemos en el próximo video.